apuró a quienes fueron los enviados para reunirse con Karina y Javier Milei y Sebastián Parejas, por supuesto. Esa foto que vimos la semana pasada. Les pidió que del otro lado definan que vamos a ver si es un acuerdo específicamente por algunos lugares en las listas o si, como pretendían en algún momento el PRO, yo te diría que eso se ve bastante lejano, hay un acuerdo posible programático. Esas reuniones de caminemos juntos nunca sucedieron y, de hecho, Sebastián Parejas, que es el armador que tiene Karina en la provincia de Buenos Aires, dijo solo... Frente para la Victoria. Exacto. Correcto. Solo nos interesan traer algunos nombres. Dicho sea de paso, los dos que estaban sentados en la mesa son peronistas y hay como ese olor de estamos más cerca de comportarnos y pensar como peronistas y además la verticalidad de la lapicera que poder llegar a ir a una paso siempre y cuando, hasta aquí hay, veremos esta semana si efectivamente desaparecen o si nos tenemos que sentar a negociar. Los pocos lugares, por otro lado, que podría llegar a darle Karina en las listas a diputados del PRO son los mismos que quizás podría llegar a conquistar yendo solo, ¿no? Y peleándola solo. Creen que pueden tener hasta un 10% del electorado en la provincia de Buenos Aires, por eso apuran. Y más aún cuando pueden llegar a tener algún tipo de sociedad con la Unión Cívica Radical, que también está esperando por algún tipo de definición. Pero además, lo que complica y mucho es que la Libertad Avanza ha demostrado que su principal interés territorial en esta instancia es en la ciudad de Buenos Aires, que la pelea, la madre de todas las batallas, es la ciudad de Buenos Aires, y eso es, ok, venís por mi terruño y querés que yo te acompañe en la provincia de Buenos Aires, es más probable que terminen caminando solos, sumado a la desconfianza que tiene el propio Mauricio Macri, sobre todo con Diego Santilli, a quien ven hoy más del otro lado que dentro del propio, según las propias advertencias que en algún momento le hizo Mauricio a El Colo y que él habría desoído. Muchas gracias, Maxi Sardi. Vamos a conversar con Jaime Durán Barba, asesor político. Hola Jaime, buenas tardes, un honor tenerlo aquí en el programa. Quiero preguntarle por la batalla cultural que se está dando en la Argentina. El último episodio fue el video difundido ayer por la administración Milei, a cargo de Agustín Laje, haciendo su propia narrativa respecto de la dictadura militar de 1976 y haciendo más hincapié, poniendo énfasis en el comportamiento de los guerrilleros. Un placer tenerlo acá. ¿Sigue de cerca la actualidad y la discusión pública en la Argentina? Un gusto estar aquí, Juan Pablo. Sigo todo el tiempo y veo la televisión argentina, es lo único que veo en mis periplos. He pasado unos días en Ecuador porque tuve un accidente en Bolivia y me tomaron una serie de puntos que hoy día me han quitado felizmente. Bueno, mejor. Y estoy esperando el resultado de la elección presidencial ecuatoriana para volver a Buenos Aires. No, pues estoy siempre al tanto, al detalle de lo que ocurre y conozco bastante bien a los actores políticos de allá. Los últimos 20 años, Buenos Aires es la ciudad en la que más he vivido dentro de mi costumbre nómade. A ver, yo creo que ahí hay un punto central. Para el PRO, la ciudad de Buenos Aires es su joya, su todo. Ahí nació el PRO. Yo estuve con ellos en 2005 cuando eso ocurrió. Y tuvieron 16 años de jefatura de gobierno muy exitosa. Los 8 de Mauricio fueron muy buenos. Los 8 de Rodríguez Larreta también. Se transformó la ciudad y... algún momento decían que el PRO era un partido vecinal porque era solamente porteño. Y yendo a una confidencia, fue por eso que el 2011 Mauricio no fue candidato. Porque cuando medimos, dentro de Buenos Aires la gente conocía lo que había hecho Mauricio, conocía y aplaudía lo que hacía el PRO. Pero las provincias no conocían nada. No había posibilidad de proyectarse porque era un partido exclusivamente local. Eso cambió con el tiempo, se convirtió en un partido nacional. El crecimiento siempre te trae problemas porque viene nueva gente, etc. Yo no creo que para los del PRO sea fácil renunciar a la ciudad de Buenos Aires. Creo que cualquier otra cosa podrían hacer menos de eso. Y veo por otro lado que la Libertad Avanza y particularmente Karina Milei están muy deseosos de tomar la ciudad de Buenos Aires.
ahí te diría que hay un punto de choque que es imposible de subsanar. O el uno o el otro, como decían ustedes hace un rato, por sí o por no. La ciudad no tiene posibilidad de negociación. En la Jaime, provincia es distinto, ¿no? quiero preguntarle si Milei en 2023 se animó a hacer lo que Mauricio Macri no pudo o no quiso en 2015 en términos de ajuste, y porque se le atribuye a usted esto de no había que dar malas noticias, no había que ajustar, y la campaña de PRO en 2015 fue festiva, y me acuerdo del mensaje no vas a perder nada que no tuvieras. Hay una explicación, no sé si la mía, si la comparto en un 100%, pero hay como una sensación de que Milei sí fue por un ajuste. En el medio pasaron 8 años, una pandemia, el gobierno de Fernández, era otro contexto. Pero ¿es pertinente esa analogía entre lo que no hizo Mauricio Macri y lo que sí hizo Javier Milei? Era absolutamente imposible que Macri haga lo que hizo Milei. Primero porque Macri fue el primer presidente no peronista que concluyó su periodo en 80 años. No hay que olvidar que Mauricio ganó las elecciones por 51-49 a Scioli, Sí. que era un buen candidato, pero el triunfo fue absolutamente minúsculo. Dentro del PRO había un amplio sector que no era de extrema derecha, que era progresista. El PRO era una gran coalición de gente diversa. No había ninguna posibilidad de hacer eso en el gobierno de Macri. Por otro lado, hay un detalle bien importante. Lo que puede hacer un dirigente que es visto como de la clase alta no es lo que puede hacer un dirigente que es visto como de la clase media. Milei es un típico porteño de clase media, que puede hacer y decir cosas que alguien como Macri, que es visto como una persona de la sociedad rural, de la alta clase social, no puede hacer ni decir, porque nos pasamos 10 años bajando a Macri, logrando que sea un argentino más, porque no era visto como tal. Milei sí, Milei es un porteño típico. Conozco bien a los porteños, mi esposa era porteña, así que tengo cómo saber. Es un típico porteño de clase media, no es una persona encumbrada. Y por lo demás, lo que ofreció él no fue exactamente lo que pasó después. Claro. Él ofreció un enorme ajuste que iba a pagar la casta y los políticos. Y ofreció dolarizar, ofreció una serie de cosas que no se cumplieron después. Creo que tiene una excelente estrategia de comunicación, maneja muy bien lo que es ahora el centro de la política, nos guste o no nos guste. Yo tengo una formación intelectual anticuadísima. Soy abogado, licenciado en filosofía escolástica y cosas por el estilo. Nada más lejos de mi formación intelectual que un tuit. Pero las elecciones no se ganan ahora con programas, sino con tweets. Desgraciadamente es así. Es así. Y desgraciadamente algunos presidentes piensan algo no más profundo que el tweet. Ahora, no hay que llevarse mal con la realidad, porque lo que usted está planteando, para mucha gente con formación, he leído La rebelión del público de Martín Gurri, y que plantea algo hasta incluso preexistente a Trump en 2014, pero lo que usted plantea es real, nos guste o no nos guste. Es real, es otra forma de comunicación. Hay que aprender a hablar el nuevo lenguaje, que es el que la gente comprende y aprecia. No es lo que a mí me nace. Claro. Mi formación es contraria a todo eso. Pero si es que yo, en mi trabajo de asesorar presidentes y candidatos, quisiera que la gente, ante todo, oiga la música de Orff y lea Wittgenstein, estamos hundidos. Claro. No. Detesto la cumbia villera, pero la escucho para tratar de comprenderla. Sí, sí. Es una forma de lenguaje que desgraciadamente a veces tiene como parte que la mente de muchos dirigentes de estos también es muy primitiva. No solamente es un estilo de comunicación, sino que hay presidentes que creen que los problemas del mundo se resuelven armando resorts en Gaza y en sitios así. Lo ideal sería tener políticos, tener líderes, también periodistas, porque en el periodismo pasa algo semejante.
pero periodistas que teniendo formación intelectual sólida, teniendo propuestas serias, puedan aprender a hablar este lenguaje que les permita ganar. Jaime, en ese sentido, digo, yo te quería preguntar justamente algo que ya terminaste respondiendo. ¿Cuánto éxito le atribuía justamente el estilo comunicacional? Pero además este estilo comunicacional trata de aglutinar en los extremos, no confluye hacia el centro. Un giro así lo desperfilaría, haría que Milei dilapidara su capital. Por eso necesita todo el tiempo estar provocando y yendo quizás un paso más, como lo que sucede en el contexto del día de ayer. Mira, parte del nuevo estilo de la política es mantener en tus manos la agenda. Y eso se hace es algo que se ha estudiado desde hace años en la universidad, provocando noticias mientras más locas y disparatadas mejor, para tenerle a la gente detrás suyo. Lo hizo a su manera López Obrador en México con esas mañaneras. Todos los días él ponía la agenda de lo que discutía la gente ese día. Todos los días del año hacía una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, cuando fue presidente y cuando fue jefe de gobierno. Y tuvo mucho éxito. La Libertad Avanza tiene la agenda siempre. Cuando las cosas se complican, mandan el pliego del AGE. Perfecto. Cuando se complican más, le dan un bastonazo a una anciana y me provocan una polémica con eso. Perfecto. Es una metodología para manejar la agenda. Ahora, es peligrosa cuando no tienes conciencia de un concepto clave en estrategia política, que es el terreno. El terreno de ellos, planteado en la campaña, fue honestidad, fue modernizar, fue la libertad avanza, no la opresión avanza. Claro. Entonces, cuando ellos metieron la pata con el tema de la criptomoneda, se complican. Cuando tienen una posición como la del señor Laje ayer, tratando de dar un giro tan raro a la historia argentina, tienen problemas porque no ofrecieron ser dictadura, ofrecieron libertad. Jaime, ¿y cómo ves la posición del PRO en este sentido? ¿Y se va desdibujando o tiene posibilidades de resurgir? ¿Cómo lo ves? Es difícil que resurja porque el PRO se quedó solamente con un sector que se volvió antiguo. Y yo se lo dije a Macri hace 2 años. Si tienen esa línea, ustedes terminarán siendo el típico partidito de derecha del barrio norte de Buenos Aires, que saca un 4%, un 5% y no tiene más relevancia que eso. La habilidad de Macri en el 2005 fue hacer una llamada mucho más amplia. Acordémonos que la primera pelea de Macri con Bergoglio fue por el matrimonio igualitario, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. La discusión de la legalización del aborto. Dentro del PRO había mucha gente con mentalidad del siglo XXI, no del siglo XIX. Lo otro es muy respetable. Yo creo que estoy pensando en algún político al que además estimo, pero son respetables, son muy formados, pero no les da para ganar la ciudad de Buenos Aires, peor del país. Jaime, ¿hasta dónde puede llegar esta crisis de las élites, este desafío a las autoridades? El tuit, o puede ser un canal de YouTube, o puede ser también un posteo en Instagram, la discusión por las redes. Hay un tiempo que no va a volver y corremos el riesgo de sentir nostalgia por algo que ya pasó y que forma parte de la historia y que no vamos a recuperar en términos de discusión política, discursos. Acá las sesiones son cada vez más vinculadas con los insultos, las agresiones, las amenazas, forman parte más de la postilla de lo divertido que lo que es la profundidad del debate. Ese tiempo ya pasó y hay que conectarse con lo que usted estaba planteando, el tuit, el mensaje contundente, que la gente lo entienda, acercarse a esa forma de comunicación. Definitivamente pasó y no hay ninguna posibilidad de que vuelva. Yo nací en una familia terrateniente ecuatoriana y para mí era muy lindo decir que había venido de París en una cigüeña, porque además me sentía francés. Pero si yo le digo a mi nieto que ha venido de París en el pico de una cigüeña, me creo un viejo idiota. Y ya eso pasó, ya no funciona. Las máquinas de escribir no funcionan. Estamos en un momento
en el que esto además se está acelerando de una manera descomunal. La aparición de la computación cuántica está provocando una revolución total en la especie. Y sobre todo, Juan Pablo, lo importante, en nuestra mente. Claro. Somos cada vez más distintos, no somos los seres humanos de antes. Cuando papá se iba a Estados Unidos, yo era chico, mandaba una carta, venía una carta, en un mes tenía una respuesta y me parecía perfecto. Cuando mi nieto no me responde el mensajito de mi celular, en media hora él está en París, yo me inquieto y trato de buscar amigos para saber qué pasa que hace media hora no me ha respondido. Nuestra mente cambió. También somos nosotros la generación ansiosa, nos hemos convertido en parte de esa generación ansiosa. Y también la gente demanda de los mandatarios todo inmediatamente. El mundo se ha vuelto ingobernable. Sí. En Estados Unidos casi era imposible creer que un presidente que busca la reelección pierda las elecciones. La perdieron Trump, la perdió Biden. Sí. Bolsonaro en Brasil. Siempre un presidente se ha reelegido en Brasil cuando busca la reelección. Bolsonaro no pudo. El mundo cambió. Ya no somos lo que éramos. Y el gran desafío es comprender esta nueva realidad, que es una realidad distinta a la que querríamos que sea los antiguos, sí. Pero en la que vivimos y tenemos que vivir en esa realidad, que además es muy hermosa cuando uno la aprende. Sí. Jaime, ¿cómo ves al peronismo? Y específicamente en este péndulo a veces que va de un lado al otro en la política y que se acelera, como vos bien marcabas, ¿por dónde te parece que caería la ficha por el lado del peronismo? Si es por el lado de Grabois, ¿no? En esta cosa de polarizar desde los extremos, ¿y cómo la ves a Cristina, por supuesto? Mira, leí un artículo interesante en Seúl este fin de semana sobre el fin del peronismo. Sí. Y me llamaron la atención algunos datos que yo mismo no me había percatado. Gobierna ahora 8 provincias, de las cuales solamente 2 tienen más de 2 millones de habitantes, Tucumán y Buenos Aires. Y el gobernador de Tucumán es más libertario que Milei. Les queda Buenos Aires. No es extraño eso. Si hacemos una revisión del mapa de América Latina, yo he vivido mucho en Argentina y en México, son los 2 países en que más he vivido en mi vida adulta. El PRI en México parecía inmortal y eterno. ¿Sí? Controlaba todos los estados, tenía mayoría absoluta en diputados, en senadores y en todo. Ha desaparecido. Tuve conversaciones con amigos del PRI en las últimas elecciones y les dije, tome en cuenta si lanza un candidato que el 85% de los mexicanos dicen que nunca votarían por un candidato apoyado por el PRI. Nunca. Siempre, o sea que el PRI se murió. Sí, se murió. Se aliaron el PRI, el PAN y el PRD y sacaron 30%. En Venezuela, ¿qué pasó con AD y con COPEI? Desaparecieron. En Ecuador, con todos los partidos políticos, desaparecieron. En Perú, con todos los partidos políticos, desaparecieron. En Chile, cuando llegó Boric, ¿qué pasó con la concertación? Desapareció. Es una crisis general. Los antiguos partidos, sus formas, sus discursos desaparecieron. No es extraño que el peronismo, que es el último que subsiste de esa etapa de la historia, también desaparezca. No digo con eso que no puedan reformularse algunos dirigentes peronistas, porque a ratos también hay una caricatura de los peronistas. Yo conozco algunos dirigentes peronistas, los he tratado mucho, y son gente muy capaz, muy estudiada, muy inteligente. ¿Pueden rehacer algo? Sí, pero pensar que vuelva la historia a ser como era cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Yo era de la juventud peronista y cantaba Perón, Perón, qué grande sos. Me parecía perfecto. Pero eso pasó hace 50 años. Jaime, un placer haber charlado con usted. Abrazo gigante y todo lo mejor. Que se recupere pronto y bien. Muchas gracias, siempre les órdenes y un gran gusto hablar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Jaime Durán Barba, asesor político, charlando de el contexto argentino, yendo algunos años para atrás y, por qué no, proyectando unos años hacia adelante. Y es muy interesante esto de no llevarse mal con la realidad. Una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra cosa es lo que es y lo que existe. Vamos a otro tema, vamos a ir con Ramiro Fornatale.